Shalom, vamos a comenzar con nuestra clase de esta semana. Tuvimos algún problema con lo que es la transmisión en vivo, puesto que tenemos unos problemas técnicos. Así que bueno, vamos a estar grabando así y posteriormente subiéndolo al canal. Muy bien, entonces estamos en Perashat Shabua y bueno, si Hashem nos los permite, este Shabbat estaremos leyendo Perashat Tzaf. ¿Qué vemos en Perashat Tzaf sin más tardanza? Nuevamente Hashem nos vuelve a poner acerca de las reglamentaciones de Korbanot. Algunas cosas que añade acerca de algunos sacrificios, algunos Korbanot, como lo es, habla del Korbanolá, Shelamin, Hatat, en fin. Y posteriormente tenemos la parte de lo que son lo especial de los Kohanim. Y la semana pasada estábamos viendo un poco acerca de la grandeza, ¿verdad? De la grandeza de lo que es los Korbanot. Esta semana quisiéramos tocar aquí en Perashat Tzaf algo que me pareció muy interesante y que tiene mucha aplicación para nuestros días. Tenemos en el capítulo 7, en el verso 14 al verso 18, voy a leer. Dice así: y dará de todo uno de cada especie como ofrenda en donación ante Elohim. El Cohen que arrojó la sangre del sacrificio de Shelamin, para él serán. Dice: y la carne del sacrificio de gratitud, en ese mismo día debe ser comida, sebach todah. No podrá dejarse nada hasta la mañana siguiente. De la gratitud. ¿Por qué esta parte de la gratitud? Bueno, una enseñanza muy hermosa, que no es lo que vamos a ver nosotros, pero bueno, es la gratitud tiene que ser de inmediato, no se deje esperar. Bueno, y si es por una promesa o por una donación que ofrece su corbán, el mismo día lo deberá comer, y lo que haya sobrado, el día siguiente podrá consumirse. Mas lo que sobrare de la carne del sacrificio hasta el día tercero será quemado. Así si come de esa carne del sacrificio Shelamin, ya en el día tercero no será válido el sacrificio, y el que lo trajo no le será tomado en cuenta, inválido será, y la persona que coma de esa carne su pecado cargará. Encontramos ahora que hay algo especial en este sacrificio y dice que no debe de comerse hasta el día tercero. Lo que sobre hasta el día tercero debe de quemarse. Y aquel que lo coma invalidará lo que es la ofrenda y su pecado llevará. Ahora en el verso 19 nos dice: la carne del corbán que tocó algo impuro no se ha de comer, en el fuego será incinerada, pero la que no, toda persona pura la comerá. Y la persona que coma la carne del corbán Shelamin, entonces es donde nos vamos a enfocar, y la persona que coma de la carne del corbán de Shelamin, ofrecido ante Elohim, estando él en estado de impureza, será segregado de su pueblo. ¿Sí? Y adelante dice: así como el que haya tocado algo impuro, tanto si fuera de un ser humano, de un animal o cualquier reptil o bicho impuro, y luego consumió la carne de Shelamin ante Elohim, será excluido ese individuo de permanecer en su pueblo. Esto es la pena que conocemos con el nombre de Karet. ¿Qué es Karet? Bueno, empecemos con lo que nos dice el Ramban en Ilhot Teshuvah, en su capítulo 8, la Halajá 1 nos dice que
esa alma completamente será cortada, que tradicionalmente se dedujo para significar completamente cortado, como diciendo, el alma que fue separada del cuerpo en este mundo no comparte la vida del mundo venidero, porque incluso en el mundo venidero está cortada. Entonces tenemos varias opiniones. ¿Qué es Karet? Unos dicen que es muerte prematura. El otro, como veíamos en el Rambam, nos dice que no tiene parte en el mundo venidero. Algunos dicen que es morir sin hijos, que sería, según ya 3 opiniones: 1, morir sin hijos; 2, muerte prematura; 3, no tener parte en el mundo venidero; y hay otra más. Esta opinión nos dice que Karet que se hace al alma insensible al influjo divino. El pensamiento cabalístico se aplica que en realidad es un exilio del alma, ya que no percibe el gozo con el contacto con la luz de lo alto. Es como cortar su raíz espiritual. Ya el influjo espiritual, esta conexión no la va a tener. Entonces podría estar en un lugar muy elevado, de mucha kedushá, o incluso en una tefilá o en algo similar, pero ya no tendrá aquel influjo, estará como insensible. Se ha cortado su comunicación, su contacto con lo espiritual. Bueno, esas son algunas opiniones. Y tenemos que en la Mishnah, Masejet Keritot, capítulo 1, la Ja 1, nos dice que hay 36 delitos que se castigan con Karet, lo que sea que fuera Karet. Y son 36 los que se enumeran en esa Mishnah, y vamos a ver unos pocos. Bueno, la mayoría. Entonces, 1, el que tiene coito con la madre. 2, el que tiene coito con el padre. 3, el que tiene coito con la esposa de su hijo. 4, cuando hablamos de coito es relaciones sexuales que intiman. Entonces el 4 dice tener relaciones sexuales con otro hombre. El 5, el hombre tenido relaciones sexuales con una mujer. 6, la mujer tenido relaciones con un animal, la llamada zoofilia. 7, tener relaciones sexuales con una madre y su hija en el lapso de su vida. 8, coito con una mujer casada. 9, coito con su hermana. 10, coito con la hermana de su padre. 11, coito con la hermana de su madre. 12, coito con la hermana de la esposa. 13, coito con la esposa de su hermano. 14, coito con la esposa del hermano de su padre. 15, el coito con una mujer que está menstruando, conocida como nidá, con una nidá. 16, bueno, antes de entrar a la 16, quiero decir que estas son cosas aborrecibles, como nos dice Vaikra 18, dice: no hagas estas cosas abominables ante Hashem, porque por eso mismo Hashem las está echando de la tierra. Entonces todo esto es terrible, y dentro de estos se encuentra aquel que come con impureza lo puro, la carne pura de un sacrificio. Está al mismo nivel de estas cosas tan terribles, está al mismo nivel, y por eso lo queremos ver aquí. 16, maldecir a Elohim utilizando el nombre propio del santo, conocido como Megadef. Bueno, aquí maldecir a Elohim, terrible. 17, adorar una deidad diferente a Elohim, conocido como Abodá Zará, tampoco es muy agradable. Entonces todo esto está al mismo nivel, y dice sacrificar su hijo a Moloch. Entonces también está en esta lista. Consultar espíritus. El 20, violar el Shabbat. 21, comer la ofrenda en estado de impureza ritual,
conocida como Tumá. Es lo que estamos. Y también nos dice, el 23, comiendo de una forma de grasa animal conocida como Heller. También tenemos relacionada a lo que es el sacrificio. También tenemos el 24, que viene en esta parashá, es el comer y beber sangre, porque entonces tenemos ya 3 con esta sería. Entonces nos dice, el que come, aquí está el 24 y el 25, comer carne o beber sangre. Esto está en el 27 y dice 7:27 de la parashá, nos dice, pues toda persona que consuma cualquier tipo de sangre será excluido de su pueblo. Caret, será cortado. Y el 25 también lo tenemos en esta parashá, que nos dice, comer de la ofrenda después de transcurrido el tiempo permitido para el consumo de esa ofrenda. La ofrenda en este estado se conoce como notar. Y bueno, sigue con algunos más. Y ahorita que estamos cerca de Pesaj, me gustaría decir que, recordar, que uno de los preceptos de Pesaj es no comer hametz. Y entonces el que transgrede esto, que sería el número 29, enlistado en esta Mishnah, nos dice que comer hametz en Pesaj es nuevamente karet. Entonces tenemos todo esto. Y hay un total de 36 que no los podemos ver en este momento. Pero vamos a entender un poco acerca del por qué. Y si ustedes notaron, los va a ayudar a entender una parte que leímos aquí en el versículo 19. Nos dice, y la carne del corbán que tocó algo impuro no se comerá, en el fuego será incinerada. Pero la que no, toda persona pura la comerá. Voy a leer un comentario que hace el Rab Mordejai Babor en el Humash Morderor, y nos dice acerca del versículo 19, donde dice que la carne del corbán que tocó algo impuro no se comerá. Y él dice, ¿por qué una cosa pura se contamina al tocar algo impuro? Y no ocurre al revés, es decir, que algo puro, que toque algo impuro y lo purifica. Porque en este mundo las cosas son así. La salud no se contagia, la enfermedad sí se contagia. Si una persona sana yace junto a un enfermo, es muy probable que se contagie, mas es imposible que el enfermo sane por estar junto a una persona sana. Entonces, tenemos, con esto vamos a partir. ¿Por qué aquí tenemos 3? En esta parashá tenemos, aquí leímos las 3 cosas por las cuales se castiga con karet. Lo que sea karet, sea o muerte prematura, o morir sin hijos, o cortar de su raíz espiritual, pero hay una separación, por eso se llama karet, corte. Entonces tenemos al que come a una ofrenda fuera del tiempo establecido para su consumo, el que come en estado de impureza también, también una ofrenda, y al que come sangre. Estos 3 entonces son castigados con karet. Pero no solamente eso. Si vamos a continuar un poquito con lo que nos dice el comentario, nos dijo, ¿saben qué? Lo que sucede es que la enfermedad se contagia. Eso es totalmente cierto. Hablando de lo que dijo ahí, y vamos a entender por qué Hashem a veces castiga con lo que es la pena capital y los 36 delitos punibles con karet, que son castigados con karet. Y no solo eso, tenemos, por ejemplo, el Rambam nos dice acerca de 8 castigos, empezando por la más grave y llegando a la más leve.
dice que la primera constituye la más grave, son aquellos preceptos cuya pena es la lapidación. La segunda son aquellos preceptos cuya pena es la muerte por el fuego. La tercera son aquellos preceptos cuya pena es la muerte por la espada. La cuarta son aquellos preceptos cuya pena es la muerte por asfixia. La quinta son aquellos preceptos cuya pena es el caret, lo que estamos viendo en esta parte. La sexta son aquellos preceptos cuya pena es la muerte en manos del cielo. La séptima son aquellos preceptos cuya pena son los azotes. La octava son aquellos preceptos que los que los transceden no reciben azotes. Entonces tenemos a estos y vean cómo la pena capital, muerte, asfixia, quema, lapidación. Entonces es separar, es el mismo concepto, separar, quitar. Y para esto quiero ir a lo que nos dice, por ejemplo, no solamente aquí, que ya vimos que dice toda persona que comiera sangre será excluida de entre su pueblo. En Devarim capítulo 17 verso 7 nos dice que las manos de los testigos sean las primeras contra él para darle muerte, y después las manos de todo el resto del pueblo. Así eliminarás el mal de tu pueblo. Y todo lo vamos a empezar a juntar. Vas a eliminar el mal de tu pueblo. Porque hay a veces que, por así decirlo, está podrido. Malvado es aquello que se tiene que quitar. Tiene que cortar, se tiene que separar. Por eso es que hay la pena capital. Y hay diferentes tipos de castigos, lo vimos los 8 que dice el Rambam, nos los enseña. Entonces tenemos, aparte, estamos haciendo énfasis en la pena de caret, que es cortar o morir sin hijos, o muerte prematura, o cortar en su raíz espiritual. Pero entonces tenemos una separación, intentamos el concepto. Aquí nos los dijo a través del comentario del Rab de Mordejai, cuando dice que la carne del corbán que tocó algo impuro no se comerá. ¿Por qué? Porque la pureza es muy susceptible, ¿sí? Es muy delicada y sensible. Se puede mellar al más mínimo contacto. Y la enfermedad se contagia. Lo mismo pasa con el alma humana, nos dice, enferma muy fácilmente al contacto con el mal. Cuando una persona tiene contacto con aquellas que están transgrediendo, ¿verdad? Entonces se va a contagiar. En el ejemplo de una fruta que está podrida, la pones en medio de frutas buenas, lo que va a hacer es que esta fruta podrida va a podrir a las demás o va a acelerar su putrefacción, porque bueno, llega un momento que en estado natural van a podrirse, ¿sí? Pero no puede ser el efecto al revés, que estas frutas buenas contagien, ¿verdad? O ayuden a retrasar, o ayuden a que la fruta que está podrida no se pudra más, no es posible. Es al revés. Entonces, el mal va a podrir, el mal va a contagiarse, la enfermedad se va a contagiar. Y para esto tenemos entonces que Hashem castiga a veces, no es siempre, no es nada más matar por matar. Hay ciertas cosas que debe haber, por ejemplo, debe haber testigos y debe haber también una advertencia antes. Y esto lo aprendemos muy bien. Pero hay ciertos momentos en que se tendrá que cortar, hay ciertos momentos que se tendrá que separar. ¿Para qué? Para guardar la integridad de las demás. En el caso de las frutas decíamos, si una fruta empieza a podrirse, una verdura empieza a podrirse, hay que sacarla para que conservar las demás. Entonces así es lo mismo cuando Hashem está hablando acerca de Caret y de cualquiera de los otros castigos, como la lapidación, el fuego, la asfixia, la espada, y todas estas que separan al hombre. Es pena capital. ¿Para qué? Para que no contagie al pueblo, para que no sea contagiada lo que está mal, esta enfermedad. La enfermedad se contagia. Y hablando de contagios, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, leemos en Wikipedia
que las enfermedades infecciosas transmitibles se pueden propagar directamente desde el individuo infectado a través de sus secreciones, su piel, su mucosa, o indirectamente a través de la contaminación del aire, de un objeto inanimado o de un alimento, que también tuvo contacto con la persona infectada, como suele ocurrir con la gripe y también con la tos. Hay diferentes tipos de enfermedades. Hay enfermedades, ¿verdad?, como la gripe y la tos, que cuando un miembro de la familia, comúnmente cuando un miembro de la familia empieza con alguna de estas enfermedades, los miembros de la familia, aparte de él, vamos a poner un ejemplo: si la madre empieza con lo que es tos o gripa, lo más probable es que todos los miembros, como los hijos, el esposo, sean contagiados, porque bueno, estamos en un mismo hogar y tenemos mucho contacto. Podría haber un contacto. Normalmente es un contacto así. El que tiene las defensas muy altas, bueno, tal vez no se enferme, ¿verdad? Pero los que tienen defensas algo bajas, bueno, se verán afectados y se van a enfermar. Entonces, y hay diferentes tipos, ¿verdad? Hay otras que enfermedades infecciosas no transmitibles. El microorganismo no se transmite de un individuo a otro, sino que requiere de circunstancias especiales, sean medioambientales, accidentales u otras. Para su transmisión necesitan alguno de estos. En estos casos en los que la persona infectada no transmite la enfermedad, de los microorganismos necesitan ciertos vectores intermediarios, como lo es el mosquito que causa la malaria, o la transferencia de líquidos corporales, como son la sangre, transfusiones, las jeringas, segregaciones y el contacto sexual. Hay algunas enfermedades que son así. Igualmente, por así decirlo, las enfermedades del alma, hay algunas que son muy fácilmente transmitibles y algunas que llevan tiempo o que necesitan ciertos factores, que necesitan algo más, y no es tan fácil. Pero hay ciertas enfermedades, por así decirlo, espirituales, que van a contagiarse fácilmente. Entonces, si hablamos de un ejemplo, la Lashon Hara, que tiene el mismo concepto, la misma idea, es el mismo principio de que la enfermedad, lo malo, se contagia. Tenemos que el que habla la maledicencia, la Lashon Hara, primero salían en la tzara, en lo que es su casa. Y ahí había ciertas reglamentaciones y todo esto, pero nos explican Jamí que si esta persona no entendía, se pasaba a sus vestidos. Y si aún así, después de esto, él no entendía, no reflexionaba, no hacía teshuvá, entonces lo que tenía que era pasaba a su cuerpo, afectarle directamente su carne, y es cuando el sacerdote tenía que venir y examinarlo. Lo examinaba y lo encerraba, para que, no solamente para que reflexionara en sus actos, sino que para que él no transmitiera esto, porque muy fácilmente las personas se ven influenciadas por lo mal que hablan. Si dos personas están hablando mal de su patrón en el trabajo, y una persona que no tenía nada en contra del patrón ni sabía nada, entonces cuando escuche y escucha y escucha estas mismas quejas y por así decirlo, este veneno, entonces la Lashon Hara, él se va a contagiar y va a terminar hablando mal de el patrón. Entonces este hombre era separado. ¿Para qué? Para que no infectara a los demás. Y asimismo, si no se arrepentía, entonces se volvía su separación en un tiempo indefinido. Se le declaraba impuro y tenía que salir. ¿Por qué? Por el mismo principio. Hay que guardar la integridad de lo demás. Hay cierto punto en donde Hashem tendrá que quitar, separar, cortar, quitar la maldad en medio del pueblo, como lo dijo, lo dice en varias partes. Entonces, si se quita eso, es para guardar a lo demás. Se quita a veces la fruta que está pútrida, para que no afecte a las demás frutas. En nuestro caso es lo mismo.
Nos está hablando entonces que por eso es que Hashem nos habla aquí, por ejemplo, de lo que leímos de estas tres cosas que se necesitan ser castigadas con caret. Y hay otros tipos de separaciones donde la muerte de la persona tiene que venir para que esta separación tenga entre lo que es malvado y lo que no ha sido contaminado, porque el estado de pureza, la santidad, es muy sensible y puede dañarse con cualquier contacto de la maldad. Y esto es lo que nos enseña entonces la Parashá. Pero no solamente está este principio en la Torah, también lo encontramos, algo que me acuerdo, en los escritos de los primeros discípulos. Tenemos, por ejemplo, en Corintiín Aleph, que en 1 Corintios capítulo 5 verso 13 nos dice: pues a los que están afuera Elohim los va a juzgar, pero quiten al malvado entre ustedes. ¿Quién es este malvado? ¿Cómo que quiten? No nos explica en el verso 1 del mismo capítulo del mismo libro. Nos dice: ciertamente se comenta que hay entre ustedes fornicación, y fornicación tal como ni hay entre los gentiles. Por tanto, que hay quien tiene la esposa de su padre. A este es al que le dice: quiten al malvado de entre ustedes. Hay veces, ciertamente, que se tiene que separar, que se tiene que cortar lo malo, que se tiene que separar lo que está podrido, que se tiene que aislar al que está contagiado de alguna enfermedad para que no contagie a los demás. Y esto es lo que hace Hashem, no es crueldad. Algunos creen como hay un cristiano que hizo una separación, y él dijo que en su concepción el Dios del Antiguo Testamento, que así le llaman al Tanaj, el Antiguo Testamento dice es malo, mata, no tiene misericordia, etc. Y el Dios del Nuevo Testamento, el Jesús que le llama, entonces dice: este Dios sí es bueno, es amor, perdona, tiene misericordia. Entonces le hace una antítesis entre estos, porque tienen la mentalidad que todo esto que tenemos aquí, por ejemplo la pena capital, caret y todo esto, para ellos es algo injustificado, es algo terrible, algo malo, algo cruel. Pero estamos viendo, trato de explicar el principio de que Hashem lo hace por una razón, y es guardar la integridad de las demás. Y no se crea tampoco que mataban a diestra y a siniestra. No, realmente no es así. Es más, si leemos lo que son a Jamim, nos dicen que si todos los que estaban juzgando, todos los jueces declaran culpable al hombre que se está juzgando, no se le puede matar. ¿Por qué? Dice: porque tiene que haber por lo menos uno que diga que no tienen que matar. Y también tenemos que dice que los mismos Jamín dicen: ¿cómo puede ser considerado un bedín como sangriento? Puesto que en la mente yehudí, los que vivimos bajo la Torah, no es que haya muerte a diestra y siniestra, matemos a este, matemos el otro. Hay ciertas cosas que se deben de cumplir. Por ejemplo, que debe haber 2 testigos, y aparte de testigos tiene que haber una advertencia previa. Si no están estos, no se puede llevar a cabo, ¿verdad?, lo que es la muerte, la pena capital, entre algunas otras cosas. Pero aquí tratamos de explicar que ciertamente hay veces que se tiene que separar, que se tiene que quitar la maldad en medio, que se tiene que quitar la infección, la enfermedad, purgar aquello que no debe estar ahí, para salvaguardar a los demás. Entonces, Hashem quiera que cada uno de nosotros pues retorne al camino y no seamos
aquellos que Hashem tenga que separar del pueblo. Eso es lo que nos enseña la parashá, y al final solamente quiero decirles que el estado de pureza es muy delicada, hay que cuidarla mucho. Shavuot Tov.